nos alcanza 24,4, 24,6, vamos, que no va a pasar de 25. Si unimos los cables, nos alcanza 45 km por hora. Hemos limitado para poder deslimitar fácilmente con el botoncito. Este patinete, aunque esté certificado, se puede deslimitar por la pantalla. Ahora mismo está deslimitado. Lo único que tenemos que hacer es desmontar el acelerador y hacer el invento dentro del acelerador. Para ello desconectamos aquí, que el conector está aquí, con una llave de Allen lo aflojamos por aquí, lo giramos y no hace falta ni sacar el puño ni el freno ni nada para sacar el acelerador. Solamente nos hace falta la pieza esta de aquí arriba. Tiene 3 tornillitos de estrella. Los aflojamos, ya tenemos desmontado el acelerador que nos lo vamos a llevar a la mesa de trabajo. Voy a explicar su funcionamiento, que es muy sencillo y qué es lo que vamos a hacer para poder deslimitarlo. Lo desmontamos, esta pieza la dejamos ahí para luego fácilmente volver a colocarlo y vamos a explicar cómo hacer el invento. Bueno, pues aquí tenemos el acelerador desmontado. Como podréis ver aquí en el conector tiene 3 pines, pero que son 3 cables lo único que utiliza. ¿Cómo funciona este acelerador? Lo he explicado en otros vídeos, pero lo voy a volver a explicar así rápidamente. Tiene 3 cables que van unidos a un sensor Hall que está aquí dentro. Es un sensor magnético que detecta un campo magnético, y aquí en esta pieza de plástico, que es la que gira, hay un pequeño imán de neodimio que conforme se mueve va cambiando la polaridad del polo norte al polo sur, y eso lo va detectando el sensor Hall que tenemos aquí. ¿Vale? Os voy a enseñar un sensor Hall. Esto es un sensor Hall. Esta piececita que tiene las 3 patillas, veis que son para los 3 cables, los mismos 3 pines que vemos ahí. Es el sensor Hall que va metido aquí dentro. Entonces, ¿cuál es el invento que vamos a hacer? Pues el sensor Hall funciona con los 3 cables, que es uno rojo, uno negro y uno blanco o amarillo, suele ser de otro color. El rojo es el positivo, el negro es el negativo. El sensor Hall se alimenta con 5 voltios y lo que hace es que cuando está alimentado con 5 voltios, al detectar un campo magnético, deja pasar esos 5 voltios del positivo por el cable blanco o el cable amarillo de cualquier otro color. Y lo podemos llamar este cable el cable de señal, que es el cable que va hacia la controladora, es la señal que manda a la controladora y le dice en qué posición está el imán de neodimio y acelera más o menos el patinete. ¿Cómo funciona? Pues con voltaje. En esta posición, con el acelerador a 0, el sensor Hall nos está dando por el cable blanco 0,85 voltios, menos de 1 voltio. Eso la controladora lo tiene registrado como que está el patinete parado a 0. Importante que detecte esos 0,85 voltios, porque si no los detecta nos dará fallo el patinete, como que no tiene acelerador. Tiene que detectar esos 0,85 voltios, que él sepa que tiene conectado un acelerador. Luego, a la máxima potencia, que es cuando tenemos el gatillo apretado del todo, deja pasar todo el voltaje que tiene del cable rojo, que es el positivo. Deja pasar los 5 voltios. Entonces, cuando la señal de 5 voltios va hacia la controladora al detectar 5 voltios, detecta que tiene que ir al 100% de lo que puede dar el patinete. Con esa numeración de voltaje, pues vamos acelerando más o menos. ¿Cómo vamos a hacer el invento? Vamos a limitarlo a través de este cable blanco, que es el que deja pasar el voltaje que es equivalente a la aceleración. Entonces, si nosotros cortamos ese cable por la mitad y ponemos una resistencia de unos 10 kiloohmios, creo que es más o menos 10 kiloohmios, lo que estamos haciendo es reduciendo el voltaje que puede dar a lo máximo. Entonces, al acelerar a todo lo que da, el acelerador no dejará pasar los 5 voltios porque en medio habrá una resistencia que quitará voltaje. Entonces, a lo máximo dejará pasar 2,5 o 3 voltios, que es el equivalente más o menos a que le diga a la controladora que tiene que ir a 25 km por hora. Entonces ya tendríamos limitado el acelerador a 3 voltios para que no pase 25 km por hora. Aquí tenemos la resistencia, que es de unos 10 kiloohmios, que es la que tenemos que poner en mitad del cable blanco. Y tendríamos el patinete limitado, deslimitado en el menú de la pantalla, pero no nos pasaría de los 25 porque estaría limitado con el acelerador, incluso apretándolo al fondo del todo.
Y vosotros ahora pensáis, bueno, pues entonces lo limitamos a 25, ¿ahora cómo lo deslimitamos? Pues muy simplemente, os voy a dejar aquí en la pantalla un esquema de cómo lo vamos a hacer. Entonces ya tendríamos el truco para deslimitar el patinete simplemente con un solo cable. Ese cable que lo vamos a poner aquí lo podemos sacar por aquí a través de un agujerito, un cable finito, y lo podemos poner un interruptor por aquí debajo del acelerador para conectarlo, desconectarlo, limitar o deslimitar, o a través de un cablecito que baje hacia la controladora, y ahí podemos meter en la caja donde va la batería, podemos poner un relé con un mando a distancia, o podemos hacerlo como queramos, con algún pulsado en algún sitio escondido. Ya tenemos una forma rápida de limitar o deslimitar simplemente con apretando un botón. El cable que nos interesa, veis aquí que están los tres cables, es el cable blanco, porque el cable rojo y el cable negro son los que nos dan el voltaje. Vamos a ponerle un poquito de silicona caliente, con una pistola de silicona caliente, para sujetar las patillas del sensor Hall, porque si no se nos van a partir. A mí se me han partido muchas haciendo muchas tonterías, porque son muy delicadas, y si se parte una patilla, pues el acelerador ya no funciona, nos da fallo el patinete. Creo que es fallo E4 o E14, el Z-Wheel. Cuando nos da E4 o E14 es fallo de acelerador, que es posible que se haya quemado el sensor Hall, que se puede quemar, o que se haya soltado una patilla, o que se haya jodido, vamos. Entonces ya tenemos el cable de señal, que es este, que es el que tenemos que trucar, ¿vale? Deslimitar y puentear. El invento es, pues a través de este cable ponemos esta resistencia así y la soldamos, y lo tendríamos limitado a 25 km/h, y después hacer otro puente por encima para saltársela, que es el puente que vamos a cortar o conectar o desconectar en caso de limitar o deslimitar. Siempre aconsejo utilizar flux, porque el flux nos va a ayudar muchísimo a la hora de soldar, sobre todo para aquellos que no tienen mucha práctica y las soldaduras no se les engancha bien o no les salen bien. En los dos cables blancos le vamos a poner una gotita de estaño para luego poder soldar muy fácilmente lo que es la resistencia. El cable blanco de señal. Y ahora la resistencia, pues lo único que tenemos que hacer es soldarla ahí y unirla. Ya tenemos soldada la resistencia en el cable de la señal. Luego tenemos estas dos patillas de la resistencia, pues estas son las que van a hacer que si se juntan va a ir a 45 km/h, y si se separan van a ir a 25 km/h. Antes de hacer el invento vamos a montarlo y lo vamos a probar. Tenemos aquí el acelerador. Antes de montarlo vamos a probarlo, ¿vale? Vamos a unir lo que es el conector. Acordaos que tiene siempre unas flechitas para indicarnos en qué posición va. Y lo tenemos aquí suelto para probarlo. Encendemos el patinete. El patinete siempre está con el menú oculto deslimitado. Siempre está deslimitado con el menú oculto, que es lo que nos interesa. Entonces, ahora aceleramos. Y el patinete no nos pasa de 23 km/h. Está, digamos, lo hemos limitado con la resistencia. ¿Vale? ¿Qué pasa ahora? Vamos a unir los cables de la resistencia, nos vamos a saltar la resistencia, que es ese contacto, es el contacto rápido que vamos a colocar cada uno como quiera, con un botón por aquí escondido, con un cable que baja a la controladora, con un relé, cada uno como quiera, para hacerlo rápidamente. Ahora, uniendo los cables, ya nos va a 45 km/h. Desconectamos los cables y aceleramos. Y no nos pasa de 23 km/h, como podéis ver. ¿Vale? Unimos los cables y 45 km/h. Pues ya tenemos hecho el invento y ya habréis entendido lo de limitar para deslimitar. Así no tenemos que estar toquiteando el menú, que antes de que empecemos a toquitar el menú ya nos han parado. Lo hemos sellado con silicona caliente, con la pistola de silicona caliente de color negro, la que tenía, para que se quede todo bien sujeto y se quede aislado y que no le entre humedad ni nada. Esto sirve para todos los patinetes eléctricos, para los Smart Giro, para todos los modelos. Incluso están sacando muchos modelos que están utilizando esta misma pantalla con acelerador, esta combinación de controlador y pantalla, y sirve exactamente igual.
Espero que el vídeo te haya servido o algo hayas aprendido, o si no, por lo menos que te haya entretenido. Suscríbete, dale like, comenta y comparte para que el canal vaya para adelante. Hasta el próximo vídeo.